es importante también recordar que en una primera instancia, lo que propone el diseño curricular acerca de la enseñanza del cálculo, ¿no? Nos plantea los diferentes tipos de cálculos que debemos proponer y promover en el aula. Cálculo exacto o aproximado, mental, escrito con calculadora. Cada uno colabora o contribuye en la construcción del otro tipo de cálculo y se deben propiciar en forma simultánea, interrelacionándolos los unos con los otros, de manera que la enseñanza del cálculo mental sea central, ¿sí?, durante cada año de la escolaridad, y debe ser convertirse en una práctica que se sostenga en el tiempo, no que sea solo al principio de año, ¿sí?, que sea aislada. Por lo que es necesario organizar una progresión de aprendizajes planificando secuencias de enseñanza. En esas secuencias de enseñanza es fundamental que se visualice la progresión de los contenidos a aprender, de manera que cada nuevo conocimiento se pueda apoyar, ¿sí?, en los conocimientos que ya tienen los chicos, los estudiantes ya conocen, pero que introduce alguna novedad y sirve como base para otros nuevos conocimientos. Por eso es necesario pensar en procesos a largo plazo, consecuencias que involucren una variedad de situaciones en las que se aborden los diferentes aspectos de los conceptos y a la vez se retrabajen, retomen contenidos ya abordados, ¿sí? Por eso también es importante lograr acuerdos institucionales que promuevan esto, que los chicos no se queden solamente en un primer ciclo o en un primer grado, sino que se vayan construyendo a lo largo de toda la escolaridad. Como tampoco puede estar incluida o determinada para un bimestre o un trimestre, ¿sí? Sino que tiene que, la secuencia tiene que estar pensada a largo plazo, como vos dijiste, Ale, ¿sí? Que ocupen todo el año, ¿sí?, respecto del año que están transitando los chicos y de cada año de la escolaridad primaria, ¿sí? Entonces es re importante pensar en esas secuencias a largo plazo y pensando en la progresión de los contenidos, que están bien determinados en el diseño curricular. El cálculo mental como contenido no es ajeno a la metodología propia de enseñanza y de cómo aprenden los estudiantes, ¿sí? Es la resolución de problemas. Y la resolución de problemas permite desplegar este tipo de prácticas matemáticas como las que están en la diapositiva, ¿sí? Que todos conocemos desde la resolución de problemas. Uno de los grandes desafíos que tiene o con los que se interroga un docente es cómo hacer que los conocimientos enseñados tengan sentido para el estudiante, ¿sí? Pero ahí tendríamos que preguntarnos qué es el sentido de un conocimiento. Entonces, para Roland Chernay, en el que apoyamos nuestra idea, ¿sí?, construir el sentido de un conocimiento tiene que ver con dos niveles, un nivel interno y un nivel externo. El nivel externo hace al campo de problemas, ¿sí? O sea, ¿qué problemas permite resolverse, en este caso con la suma o con la resta? ¿Qué problemas permite resolver la suma y la resta? ¿Y cuáles no permite? ¿Sí? Entonces, se propone una tipología de problemas, que son las que están acá determinadas, que hay que abordarlas a todas, ¿sí? Están marcadas acá. Problemas que involucran medidas, problemas que involucran estados relativos de comparación y problemas que involucran transformaciones. Son tres tipos de problemas. Y los tres... En este caso que estamos específicamente hablando de la suma y de la resta, ¿sí? Sí. El campo de problemas se refiere a eso. Y estos tres tipos de problemas, ¿sí?, deben trabajarse en forma simultánea en un salón de clase, ¿sí?, con los diferentes niveles de dificultad que después vamos a trabajarlos o a charlar. ¿Por qué los tres tipos de problemas? Si nosotros podemos pensar de que con un tipo de problema los chicos van a aprender la suma y la resta, pero tiene que ver justamente con la construcción del sentido. Si yo le presento un solo tipo de problema, ¿sí?, cuando aparezcan los otros, o les presentemos los otros tipos de problemas,
no van a saber que se resuelven con una suma con resta o una resta o ambas, ¿sí? Por eso que es necesaria la presentación de los 3 tipos de problemas. O sea, en forma paralela, aparte de trabajar situaciones problemáticas, donde la suma y la resta son herramientas de resolución, también en forma paralela hay que trabajar la parte de procedimientos de cálculo, ¿sí? Y trabajar la parte de cálculo mental y los diferentes tipos de representaciones que puedan tener las operaciones, los conceptos que están involucrados dentro de cada una de las estrategias de resolución de los chicos y demás. La suma y la resta se trabajan en forma simultánea, en contraposición a esta idea de que primero se enseñaba la suma y cuando pensábamos que estaba lograda, ¿sí?, la suma, incorporábamos la resta. Todos estos tipos de problemas admiten como resolución, dependiendo del lugar de la incógnita, ¿sí?, de que sean resueltos por una suma o por una resta, o por ambas, depende de la cantidad de datos que tenga la situación. Pero bueno, avancemos. Eso que quede claro, y lo vamos a reflejar en varias oportunidades, ¿sí? Para romper con esta tradición que generalmente se cumple en las escuelas, ¿sí? Primero una operación, cuando se piensa que está lograda, continuar con la otra. Y acá se está pensando como campo, ¿sí? En la teoría de Gerard Bernoulli, ¿sí? Campos conceptuales. Incluyen las 2 operaciones. Estamos mostrando diferentes situaciones problemáticas que involucran los mismos números, 5, 3, el resultado es el 8, y son totalmente diferentes unos con otros. En unos están, si se fijan ustedes, nosotros acá dijimos que los problemas que involucran medidas, también los pintamos acá con amarillo, son este tipo de problemas donde hay colecciones, ¿sí?, medidas de colecciones que se unen, o en el caso, por ejemplo, primero se unen las 5 figuritas del mundial más 3 figuritas animales y la pregunta es ¿cuántas figuras tienen en total? Pero en el otro caso, por supuesto ese se resuelve con una suma, ¿no? Acá se da la unión de las medidas y se da el valor, la cantidad de una de las tipos de figuritas y se pregunta por la de las otras, ¿sí?, cantidades, de otra medida. Entonces ahí, en este caso, tenemos digamos, la herramienta que nos va a permitir resolver esa situación es la resta, ¿sí? Se puede decir la misma situación, pero depende de dónde vamos a alterar la incógnita, puede ser resuelta por una suma o por una resta. Las otras situaciones problemáticas se refieren a la que nosotros arriba dijimos problemas que involucran estados relativos o de comparación. Seguimos con los mismos números, ¿sí? Juan tiene 5 figuritas y Elena tiene 3 más que Juan. Ahí estamos comparando 2 cantidades. Entonces, ¿cuántas figuritas tiene Elena? O la otra, Juan tiene 5 figuritas y Elena tiene 3 figuritas. ¿Cuántas figuritas más que Elena tiene Juan? Son estados relativos, porque lo que está en la pregunta es, en la segunda situación problemática, pregunta el estado relativo. En cambio, allá, en la primera, nos daba la cantidad de uno y el estado relativo como dato. La pregunta estaba en la otra cantidad. En los libros de textos, ¿sí?, este tipo de problemas, los de comparación, ¿sí?, generalmente aparecen ligados a las edades, a los pesos, ¿sí?, y por allí no como lo estamos presentando, que bueno, son problemas que se pueden trabajar desde ampliar la visión que nosotros escuetamente le estamos dando, las operaciones en el primer ciclo, en el libro de las operaciones en el primer ciclo de Claudia Broidman. Ahí tienen desarrollado extensivamente, ¿sí?, y exhaustivamente todos los tipos de problemas, ¿sí?, o sea, las variaciones de los tipos de problemas que nosotros estamos presentando, ¿sí? Pero bueno,
pensar esto de que en los libros de textos estos problemas están ligados a eso, ¿sí? A las edades, a los pesos, ¿sí? Cuando dice Juan pesa tanto y María tanto, entonces ¿cuál es la diferencia de peso entre ellos? O con las edades. Generalmente está asociado a eso. En los libros de texto se han estudiado y tienen esa característica. Y las otras son situaciones de transformaciones, que son las que normalmente, comúnmente, digamos, aparecen en las aulas, nos parece a nosotros. Pero es importante presentar una diversidad de problemas a los estudiantes para que ellos de manera autónoma puedan identificar cuáles son las operaciones que tengan, que les permitan resolver la situación. O sea, que no haya una palabrita mágica que diga, bueno, sumo, bueno, resto. Entonces, esa es la idea. Fíjense que las mismas palabras, de acuerdo, y podamos usar las mismas palabras, ganó, Juan tiene 8 figuritas, ganó 3 en el recreo, ¿cuántas tenía antes de jugar? Juan tiene 5 figuritas, ganó 3, ¿cuántas figuritas tiene ahora? Obviamente son la misma palabra ganó y no está asociada a la suma, como normalmente por ahí podemos verlo en muchos libros o situaciones problemáticas que los chicos se presentan a los alumnos, ¿no? Creemos necesario que, bueno, que eso también pueda, digamos, proponerse a los alumnos, porque es algo que situaciones, problemas que habitualmente no están en las aulas. Acá estamos analizando la presentación que estamos haciendo, estamos analizando los problemas, ¿sí? Y en lugar de la incógnita, porque eso va a desplegar que se utilice una u otra operación, ¿cierto? Y está, como dijo Ale, el tema de los números involucrados. No estamos pensando en la estrategia que pueden desarrollar, sino simplemente estamos haciendo el análisis de las situaciones problemas. Que si yo no quiero, o sea, si estoy poniendo el énfasis en la interpretación, entonces los números involucrados no nos afectarían que tuvieran estos números más pequeños, ¿sí? Porque yo le podría estar pidiendo cómo lo resuelvo, y no necesariamente tenga que hacer el cálculo. Sí, porque en realidad estos números involucrados nos van a promover estrategias de cálculo donde tengan que aplicar cálculo mental y nada más. Con un conteo, sobreconteo o desconteo, claro, lo resuelven fácilmente. Eso va a ser una variable didáctica a tener en cuenta si yo quiero provocar que dejen el conteo, ¿sí? Entonces ya estos números involucrados no me van a servir o no van a surtir el efecto que yo pretendo. Entonces ahí la variable didáctica va a ser pensar qué número pongo en juego en esa situación, que puede ser la misma que primero la utilicé para pensar en el problema en sí, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que averiguar? O sea, el análisis del problema en sí mismo. Entonces, puede ser el mismo problema donde ahora no sea la complejidad la interpretación, sino que la complejidad o el deseo, el propósito de la situación ahora sea el cálculo. Entonces ahí sí, puedo mantener la misma situación con un campo numérico diferente para provocar justamente a través de esa variable un avance en los procedimientos. El diseño curricular propone el cálculo estimativo, ¿sí? El exacto o el estimativo, que va a depender de la situación que se plantee, si va a requerir una respuesta exacta o con una aproximación me alcanza, ¿sí? O sea, que va a depender de la situación. El cálculo algorítmico plantea el diseño curricular, que cuando hablamos de algorítmico, ¿sí? No significa que sea el algoritmo convencional, ¿sí? Si pensamos la definición de algoritmo, dentro de esa definición, ¿sí? Esa sucesión de pasos, ¿sí? Que puede tener un determinado procedimiento, no significa que sea el convencional, ¿sí? Y de eso vamos a charlar más adelante. Bueno, y el cálculo mental, que es el que nos compete o nos centra más en esta propuesta, ¿sí? Y hacer hincapié en esto, de que el cálculo mental es una destreza matemática, que si no la ejercitamos, ¿sí? No vamos a esperar que los alumnos la logren por sí. Algunos lo pueden hacer, pero tiene que ocupar, como dijimos en un comienzo, gran parte de la secuencia de enseñanza, el cálculo mental. El cálculo mental es una forma de abordar los números.
O sea, primero tienen que los chicos mirar los números y en función de esos números tienen que decidir cómo actuar. ¿Sí? Entonces, por eso es que se dice que se pueden mover flexiblemente en el mundo de los números. ¿Sí? O sea que no hay un canon acá, pensando en el cálculo mental, de cómo resolver, ¿sí? Sino que cada situación, que en este caso sería un cálculo, ¿sí? Los chicos tienen que tomar las decisiones al respecto. ¿Qué me conviene? Los cambios de lugar, cómo lo desarmo uno, desarmo los dos, ¿sí? O sea que cada propuesta va a ser una situación problema. Claro, Cada cálculo propuesto, claro. No se trata de cálculos que se hacen con la mente, porque pueden usar papel, ¿sí? Sino que son cálculos reflexionados, como decía Graciela. El chico, ante la situación problemática que tiene determinada cantidad de números, decide, utilizando sus conocimientos, esos conocimientos que nosotros tenemos que lograr que ellos puedan construir. Por eso es que insistimos en que es un trabajo del docente, no es porque por arte de magia que el chico va a decidir un procedimiento u otro, sino que se va a basar en los conocimientos que ya tienen, se va a apoyar en esos saberes que tienen. Esos saberes son las propiedades del sistema de numeración, como el valor posicional de las cifras de los números, también las propiedades de las operaciones, como decíamos antes. Decido si tengo que hacer 2 más 28, yo no, prefiero hacer 28 más 2 porque me resulta más fácil acomodarlo de distinta manera, sin saber que está usando la conmutativa o la asociativa, ¿sí? Que están implícitas, pero bueno, no es necesario que se las nombremos, y menos en primer ciclo, ¿no? Es importante lo que dijiste, Ale, es importante lo que dijiste, que es cálculo mental y puede utilizarse para él el papel y lápiz, ¿sí? Claro. Porque tal vez necesiten anotar cálculos intermedios, resultados intermedios, ¿sí? Entonces, para poder apoyar luego la nueva relación que estableció con eso que ya había sacado antes, ¿sí? Entonces, es re importante, ¿sí? El cálculo mental puede incluir, el que lo necesite, el papel y lápiz, ¿sí? Que significa que usar papel y lápiz no estamos pensando en un algoritmo, ¿sí? Sino para anotar cuestiones que son propias en ese momento que él necesita anotar, el estudiante necesita anotar. Para poder tener cálculo mental tengo que empezar a cargar en la memoria ciertas relaciones o ciertos cálculos memorizados que ahora vamos a desarrollar, ¿sí? Desde el primer día, desde el primer grado, ¿sí? Empezamos a jugar con que 2 y 2, 3 y 3, ¿sí? Entonces son cálculos de dobles en este caso, ¿sí? Que los vamos a mencionar, que tienen que estar en la memoria, porque si yo sé que 3 más 3 es 6, y no lo tengo que resolver, ya sé, lo tengo en la memoria, que 3 más 3 es 6, entonces 3 más 4 lo puedo utilizar al 4 pensándolo como 1 y 3, ¿sí? Como la suma de 1 más 3, entonces yo digo 3 y 3 del 4 son 6, más 1, 7. ¿Sí? Entonces, ese sería el comienzo de cómo, hasta con números muy pequeños, empezar a trabajar el cálculo mental. Y nosotros lo tenemos que mostrar eso. ¿Sí? O sea, le estamos dando herramientas, ¿sí? Como los cálculos memorizados, en este caso de dobles, pero después tengo que presentarle la situación, 3 más 4. ¿Qué puedo hacer, ¿sí? Para usar eso que ya sé? Si yo ya sé que 3 más 3, 4, 3 más 3, 4, bien, estamos re bien. Que 3 más 3, 6, ¿sí? Entonces, al 4, ¿cómo lo puedo pensar? Ese es otro contenido, que son las distintas descomposiciones aditivas de un número. Entonces empezar a jugar con eso. Al 4, ¿cómo lo puedo pensar? Y como 2 más 2, en algunos casos me va a ser útil esa composición. Pero después lo puedo pensar como 3 y 1, o como 4 y 0, no sé, voy a pensarlo. ¿Sí? Entonces, por eso los números que están involucrados, digamos. Claro, en este caso me conviene... Claro, en este caso del 4 me conviene pensarlo como 3 y 1, porque voy a usar el doble, 3 y 3, ¿sí? Más 1 que me quedó del 4. Cuando hablamos del valor posicional pensamos en el trabajo del sistema de numeración, presentando desde el primer grado todos los números hasta el 100,
y viendo las regularidades del sistema de numeración, sin mencionar la unidad de decenas y centenas, porque justamente el tema ese, creo que me estoy adelantando, Graciela, ¿no? Pero, no, bueno, no importa, es válido. Vale. El tema de hacer hincapié en las unidades de decenas y centenas, como nosotros siempre, o sea, como se ha visto y como lo aprendimos nosotros, digamos que es una forma de simplificar lo que es el sistema de numeración, que tiene mucho que se esconde en él, porque hay un montón de cuestiones que se esconden en el sistema de numeración, que nosotros los queremos simplificar justamente solo para las operaciones, ¿sí? El valor posicional va mucho más allá de que la unidad es la decena y centena, sino va en reconocer que, por ejemplo, que el 3 del 31 no es lo mismo que el 3 del 13, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? El 3 del 31 están por los 30, ¿sí? Si nosotros presentamos el cuadro numérico, podemos trabajar ese tipo de regularidades sin necesidad de recurrir a los nombres específicos, e inclusive después cuando vayamos avanzando vamos a ver ejemplos donde ni siquiera están bien ordenados los números como nosotros queremos que estén, columnados, decenas, unidades de centenas, y los chicos van a poder operar igual. Un recurso para trabajar el sistema de numeración, o sea, el valor posicional de la cifra, son los billetes, ¿sí? También. Y cuando hablamos de sistema de numeración, hablamos de 1, 10, 100. Entonces no voy a incluir los billetes de 2, de 5, ¿sí? Los de 50 centavos, ¿sí? Porque entonces yo trabajando con las monedas de 1 y los billetes de 10, poder visualizar, si tengo que pagar 25 pesos, ¿sí? Entonces voy a llevar 2 billetes de 10 y 5 moneditas de 1. Entonces, en el 25, ¿dónde están las monedas? ¿Sí? Entonces empieza a visualizar cuál es el lugar de los unos, ¿sí? Y cuál es el lugar de los dieces. De esa manera es como pensamos el tratamiento del sistema de numeración. El campo numérico se muestra todo, ¿sí? El cuadro numérico, el famoso castillo con el que se trabaja en primer grado, desde el primer día tiene que aparecer en la sala. Es más, ya están las salas de jardín, el cuadro numérico a 100, con los 100 primeros números, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo a la presentación, porque si yo lo tengo como un portador, ellos, los mismos chicos van a ir a descubrir cosas, o nosotros los vamos a invitar a que descubran. Entonces, ¿qué pueden llegar a descubrir? Y que empiezan todos con el 2 o terminan todos con el 5. Bueno, son características de nuestro sistema de numeración, cómo se nombran, ¿sí? Porque estamos pensando cómo están escritos, pero también si yo leo todos los que empiezan con el 2, ¿cómo los voy a decir? Entonces empezamos a hacer la asociación entre el número escrito y su nombre, ¿sí? Entonces, la idea de, aparte, es mejor, tienen más regularidad de los números a partir del 30 que no anterior. Entonces, es un error didáctico en el que caemos en presentar los números fraccionados, ¿sí? O en recorte, primero hasta el 10, después hasta el 20. No, justamente los que me dan mayores regularidades son los números mayores a 30. ¿Sí? O ya con el 30, porque digo 31, 41, 51, que no es lo mismo decir 1, 11, 21. ¿Se entiende? Entonces, no hay que tener miedo a presentar la franja de números total desde el primer día, ¿sí? Para empezar a jugar, no es que le voy a exigir que reconozcan los 100 primeros números en el primer trimestre, pero eso lo vemos mucho en las planificaciones, ¿sí? Que en el primer bimestre o trimestre, números hasta el 20, cuando justamente hasta el 15, todos los números son, se escriben de una manera diferente y tienen un nombre diferente. O sea que los primeros 15 números no me dan ninguna pauta para pensar en una regularidad. Entonces, justamente hay que tomar a partir del 30, ¿sí? Hay muchas actividades para trabajar con el cuadro numérico. Lo importante también es que el recurso, o sea, el cuadro numérico que no sea fijo, que sea movible, que se puedan esconder números, que el chico tenga la oportunidad de decir, bueno, ¿dónde va a estar el 34? ¿En qué fila? ¿En qué columna? Y ver esas regularidades que le van a permitir al chico justamente empezar a ver el valor posicional de la cifra, sin necesidad de trabajar con otro recurso que por ahí muchas veces se ve que los ataditos,
¿sí? O el multibase, que se pueden usar para otras cosas si se quiere, pero que no, digamos, que esconden mucho de las propiedades del sistema de numeración. Entonces es importante que se trabaje mucho, y para segundo grado, si no lo conocen, sería interesante que se tome un trabajo para trabajar, o sea, no solo en primer grado del sistema de numeración, sino ir agrandándolo y viendo las regularidades, porque esos cuadros numéricos que al principio son a 100, después pueden hacerse de 10 en 10 de llegar del 200 al 300, ¿sí? Ese tipo de cuestiones también sirven para después los otros ciclos, ¿sí? Otra cosa, Ale, ligado a lo que preguntaron anteriormente con respecto al sistema de numeración. Nosotros proponemos la situación de los billetes. Alguien está preguntando aquí el uso de collares. También es válido para trabajar el sistema de numeración, ¿sí? El collar que dice que está con una estructura de 10 en 10. ¿Sí? Entonces también me va a permitir, si yo digo buscar la perla 25, entonces voy a correr 2 tramos de 10, ¿sí? Y contar 5 perlas más. Entonces, ¿cuántos grupos de 10 tengo? 2 grupos de 10. Entonces también me permite constituir el sistema, los collares, como un complemento más también, como un recurso más, ¿sí? Porque no es que nos tenemos que quedar con uno solo. Para poder trabajar el sistema de numeración, tengo que haber generado la escala del 10. Si vemos en el diseño curricular, dice escala del 2, del 5 y del 10. Si bien no dice que tenemos que empezar por la del 2, la del 5 y del 10, pero es como que se toma, ¿sí? Que primero enseño la del 2, después la del 5 y después la del 10, cuando justamente es al revés. La primera escala que yo necesito es la del 10, ¿sí? Que puede aparecer con la lectura de los nudos del castillo, ¿sí? 10, 20, 30, y solo que sea un conteo oral, ¿sí? Donde ellos nos sigan lo que nosotros estamos diciendo, 10, 20, 30, porque lo voy a necesitar al momento de contar el dinero, 10, 20, 30, o sea, voy a necesitar ese recitado de 10 en 10 para poder contar el dinero. ¿Se entiende? Entonces, es algo que yo tengo que generar desde los primeros días, aunque no estamos hablando de que conozcan los nudos de cómo se escriben, sino ese recitado, ¿sí? De 10 en 10 que me va a permitir a mí utilizarlo para, ¿sí? Contar los billetes y gestionar el sistema de numeración. Aquí mencionamos relaciones numéricas. ¿Por qué decimos relaciones numéricas? Porque justamente no es que yo me estoy memorizando un cálculo, sino me estoy memorizando qué sucede o qué cambia cuando yo, por ejemplo, le sumo un 10 a un número de 2 cifras, ¿sí? Entonces, esa regularidad nosotros tenemos que propiciarla, que los chicos puedan construir esa regularidad, que sea una cuestión que después quede en la memoria del chico, que si bien no es un cálculo memorizado, sí es una relación numérica, o lo que llaman por ahí el diseño curricular hechos numéricos, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia? Solo cambia el lugar, digamos, el valor puede ser el lugar de las decenas, sería el lugar de los 20, de los 30, de los 40, ¿sí? Eso cambia, pero tenemos que tener cuidado qué número elegimos también. Lo mismo sucede con un número si yo le resto 10, ¿sí? O si le sumo o le resto 100. ¿Qué pasa cuando le sumo 1? ¿Sí? Eso también es el siguiente, el anterior y el posterior, que a veces se lo trabaja como anterior y posterior y no como un hecho numérico que estamos como sumar 1 y restar 1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a un número de 3 dígitos le sumo o le resto 10 o le sumo y le resto 1? ¿Sí? Esto lo llamamos nosotros relaciones numéricas o hechos numéricos, que es necesario que nosotros propiciemos que los chicos puedan contar con ese saber para después poder resolver más rápidamente situaciones, o sea, cálculos, otros tipos de cálculos. Nosotros los presentamos, vieron, en listados de cálculos, ¿sí? Generalmente se presentan de esta manera, listado de cálculos, ¿sí? 25 más 10, 38 más 10, 45 más 10, y generalmente para poder establecer esa relación se usa la calculadora, ¿sí? Porque no vamos a pretender que hagan los cálculos, porque justamente estamos tratando de utilizar este tipo de relaciones, ¿sí? Para después generar o pensar en otras, ser utilizado en otras estrategias, ¿sí? Entonces, acá es valiosísimo la utilización de la calculadora,
¿sí? Yo le doy estos cálculos, no importa, es el primer trimestre, el primer bimestre de primer grado, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pretendo? Como dijo Ale, yo no pretendo que memoricen todos estos cálculos, sino que memoricen la regla. ¿Qué le ocurre a un número de 2 cifras si yo le sumo 10? ¿Qué le ocurre a un número de 2 cifras si le sumo 1 o le resto 1? ¿Sí? Para obtener el anterior, el posterior, o la unidad anterior, o la decena anterior. Entre nosotros decimos decena, ¿sí? Para los chicos vamos a hablar de dieces y de cienes o de unos, ¿sí? No hablamos de decenas y centenas. Cuando el diseño lo propone, ¿sí? Nos está hablando a nosotros el diseño, no para los estudiantes. Bueno, entonces, este tipo de listado de cálculo no se presentan una sola vez, se estableció la regla y se terminó. No, tienen que aparecer durante la secuencia de enseñanza, durante todo el año, ¿sí? Porque con una vez no alcanza. Sabemos que la construcción de un saber son distintas aproximaciones a un mismo objeto de saber. Distintas aproximaciones, o sea, yo tengo que provocar muchas veces que aparezca este saber, ¿sí? Entonces, de este listado o listas de cálculo tienen que generarse muchas situaciones. No las van a encontrar en los libros de texto, lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Y tienen que primero poder leer, para un cachito, Ale, poder leer la información. ¿Qué tienen? ¿Sí? Suma. Bien, pero ¿qué suma? ¿Cuántos números tienen el primer número? Porque no le vamos a hablar de cifra en primer grado, ¿sí? ¿Cuántos números tienen los números 2 cifras? ¿Y qué se le suma? 10. El segundo, ¿cuántos números tiene? 2. ¿Y qué se le suma? 10. Entonces, poder hacer esa observación, esa lectura de la información, que me va a permitir luego cerrar en la conclusión pretendida. Si a un número de 2 cifras yo le sumo 10, cambia solamente el lugar de los 10. ¿Sí? Pero tengo que poder hacer esa lectura de la información y ellos después se convierte en un hábito para ellos. Cuando ustedes le van a dar un listado, ¿sí? No van a necesitar tal vez estar ustedes porque ellos ya tienen esa práctica, ¿sí? Y además porque le van a pedir a ustedes que elaboren la conclusión, ¿sí? O elaborarla entre todos. Entonces es muy importante, ¿sí? La presentación de muchas veces de estos listados y su lectura para luego establecer la conclusión. Claro, esa conclusión también puede quedar como un recurso, como un portador en el aula, donde se van anotando las conclusiones que me van a permitir después calcular y que me sea más fácil. A veces primero las mirarán, buscarán esas conclusiones para cuando se encuentren con algún cálculo que suma 10 o reste 10, y después ya va a ser una relación ya memorizada, ¿sí? Vamos a hacerle una pregunta, Ale. ¿Por qué en el +1 no incorporamos el 19, el 29, el 39? ¿Por qué no incluimos en el listado? Márcalo. A ver, en el +1. Acá. ¿Por qué no incluimos números que terminen en 9? Porque ya se perdería la regularidad que estábamos buscando, que cambiara solamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? No es cualquier número. Yo a la hora de hacer el listado, ¿sí? Tengo que pensar los números, no son arbitrariamente o en forma aleatoria cualquier número. Cuando yo pretenda que aparezca esa otra regularidad que no se cumple acá, tiene que ser como propósito tuyo, ¿sí? Hoy le voy a incluir 9, a ver si pueden establecer la misma relación, ¿sí? Entonces ahí van a dar cuenta de que algunas veces la regla no se cumple. ¿Y cuándo no se cumple? ¿Sí? Pero no le presento la primera vez, cuando yo quiero establecer la primera regla, no le presento los números por 9. ¿De acuerdo? A mí me va a pasar cuando yo, por ejemplo, tengo que sumar 10 a un número, no pusimos ninguno que tenga como decena 9, ¿sí? Porque si yo le sumo 10, ahí se modifica el valor de la centena. Entonces, esa es por ejemplo, la elección de qué cálculos vamos a presentar va a ser en función de cuál relación numérica queremos que los chicos puedan, digamos, construir, ¿sí? Es importante, muy importante, la elección de los números, tanto para la memorización de los hechos numéricos, sino también para después, bueno, vamos a observar en los tipos de cálculos la elección de los números que acabamos y no solo la elección, sino también el orden que les vamos a dar. Y pensar que si le doy el primer listado, vamos a suponer, o el del 18 más 1,
Y tal vez el primer trimestre estamos hablando, ¿sí? El primer bimestre. No me pueden decir que es el 18. Bueno, voy al diseño, a la banda numérica y busco el nombre de ese número para que me digan 18 más 1. ¿Y el otro número quién lo lee? Y no lo pueden leer. Bueno, van a tener que buscar en la banda, ¿sí? Cómo se nombra ese número para podérmelo decir a mí. Entonces, cómo una misma situación puede convertirse o tener diferentes propósitos, ¿sí? Desde la lectura del número, porque aparece en forma escrita, ¿sí? Y ellos tendrán que buscar el nombre. O sea, cómo podemos enriquecer una misma situación. ¿Es conveniente presentar de igual manera que en primer grado el campo numérico a trabajar hasta el 100? ¿En cuarto grado los 10.000? Sí, es preferible empezar con números pequeños, por más que estuviera en cuarto, ¿sí? Y después se hace extensivo al rango numérico propio del año en el que están cursando, ¿sí? Porque es más fácil de memorizar 2 más 2 y llevarlo a 20 más 20, 40 más 40. 2000. O 2000, perdón, ¿sí? Entonces, no importa estar trabajando con el campo numérico que le corresponde a cuarto, sino comienzo con números mucho más pequeños, para que ellos puedan establecer las relaciones, ¿sí? Ahí te dice gracias, Andrea. Supongo que en el caso, supongo que estamos hablando de un caso donde los chicos no han construido estos repertorios de cálculos mentales anteriormente. Claro. Gracias, Andrea, por leerla. Bien. Como decíamos antes, la diferencia, una cuestión son digamos, lo que habíamos visto acá, que eran las relaciones numéricas que tenemos que abordar. También tenemos que abordar cálculos memorizados, ¿sí? Que parece que normalmente uno piensa siempre cuando digo tengo que cálculos memorizados solo la multiplicación, ¿no? Tabla de multiplicar, ¿sí? Sin embargo, también en la suma y en la resta necesitamos, para poder hacer un trabajo de este tipo que les proponemos, también tener cálculos memorizados, como las de dobles, 2 más 2, 5 más 5, 10 más 10, estos que estaban acá, complementos a 10, ¿sí? ¿Qué números sumados me dan 10? Son muy importantes justamente por la base de nuestro sistema de numeración, que es base 10, ¿no? Que siempre 10 unidades de un nivel digamos, corresponden a una unidad del nivel que sigue, entonces son importantes este tipo de cálculo. Después, y que para después cuando estén haciendo un cálculo, ¿sí? No empiecen a usar los dedos, ¿sí? Porque dicen 7 más 3 y están perdiéndose en que ponen 7, ponen los 3, ¿sí? Y el cálculo no se agiliza, ¿sí? Entonces, tienen que estar en la memoria. Para que estén en la memoria, tenemos que encargarnos nosotros de que estén en la memoria. Y para eso presentamos muchos juegos, ¿sí? Mucho trabajo oral, pero continuo en el tiempo, ¿sí? Tenemos que hacer que estén disponibles en la memoria. Entonces, ese trabajo es nuestro. Algunos lo tendrán antes, algunos más tarde, pero es trabajo nuestro si queremos que dejen de usar los dedos, ¿sí? Y tengan este repertorio del que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que 4 más 6 me da 10, 40 más 60 también me va a dar 100, 400 más 600 me va a dar 1000. Suma de dígitos, tridígitos, ¿sí? Como para poder tener presente que ya sé que 2 más 4 me da 6, bueno, 20 más 40 va a ser 60. Sé que 4 más 5 me da 9, 40 más 50 me da 90, ¿sí? Apoyándome siempre en cálculos ya conocidos, ver que se extiende cuando yo tengo otro número redondo, ¿sí? Bien, y ahí Rosana dice, lo mismo memorizar cálculos de resta. Exactamente, como dijimos en un principio, suma y resta van de la misma mano. Si yo sé que 6 más 4 es 10, entonces si yo a 10 le saco 4, ¿qué me queda? 6. Si yo sé que 6 más 4 es 10, a 10 le saco 6, me va a quedar 4. Las relaciones, ¿sí? Esa, mantenerla siempre presente. Van las dos operaciones en forma simultánea y es mucho más fácil y van a tener mejores logros a final de año, ¿sí? Bueno, y acá hay un grupo de cálculos, el primero de la segunda línea, el 10 menos 1, el 10 menos 8, o sea, el 10 menos un dígito, que generalmente no se trabaja y es fundamental para la resta, ¿sí? Entonces,
estos 10 cálculos que los tenemos que cargar en la memoria me van a permitir, ¿sí? Agilizar las estrategias de resta, que ahora lo vamos a ver. Bien. Y acá les mostramos en una foto a la derecha de la pantalla, que es una práctica que tenemos que invitar a los chicos, ¿sí? Para nosotros saber en qué estado están. La práctica dice, anoto los cálculos que sé, ¿sí? Entonces ahí cada uno arma el listado de los cálculos que ya dispone, ¿sí? Entonces uno sabe por dónde van, cada uno, o sea, porque esto es un recurso, ¿sí? Que es individual. Anoto los cálculos que sé. Les encanta, porque cuando descubren una, te dicen más uno, más uno, más uno, cualquier número más uno, porque ya descubrieron que es el siguiente, ¿sí? Cuando descubrieron el, qué sé yo, el más 10, ¿sí? Bien. Después anotan cálculos que nosotros no trabajamos, porque te dicen 1000 más 1000, porque lo saben de la casa, ¿sí? Capaz que no lo pueden decir, pero ellos lo dicen, ¿sí? Y bueno, está bueno porque uno lo trae la puesta en común. Acá Juan anotó estos números. ¿Alguien lo conoce? Y vemos que el número tiene 4 numeritos. O sea, wow, que en primero sería ilógico mostrarlo porque es hasta el 100, ¿sí? Entonces, pero tenemos un numerito de 4 cifras en la fecha que la ponemos todos los días. Entonces, bueno, que nos sirva, ¿sí? De análisis esa fecha. Entonces acá puedo utilizar esos miles o 2000 que me está presentando Juan, cómo se leen, o a compararlos, ¿sí? Miren como el año que estamos viviendo, ¿y cómo se dirá? Entonces invito, siempre hay que tener números, y no los números con los que solamente nos marca el diseño curricular. Los chicos andan por el mundo, chicas, o sea, por la calle, por el barrio, y ven números, y no los números justamente que nos dice el diseño que tenemos que trabajar. Ven otros números. Esos otros números son los que nos tienen que brindar las posibilidades para encontrar regularidades, para ver cómo se nombran, ¿sí? Encontrar similitudes y diferencias con los otros que yo tengo que trabajar. Así que no tengan miedo de traer portadores de otros números, ¿sí? Un cálculo de suma donde la suma incluye 3 sumandos, ¿sí? Vieron que generalmente mostramos 2 sumandos, y primero de una cifra y después de 2 cifras cada sumando. No, ¿sí? Si yo fui al mercado y compré algo por 25 pesos, algo por 132 y algo por 5, es algo real, ¿sí? Entonces, justamente los productos tienen que, si trabajan en el contexto del mercado, tienen que tener valores que incluyan valores de una cifra, 2 cifras, en el caso de primer grado, ¿sí? Acá este sería un ejemplo de segundo grado, vamos a suponer. Y no tener miedo a que tengan más de 2 sumandos, porque si compraste varias cosas, ¿sí? Van a aparecer más sumandos. Bien, el orden en que aparecen los sumandos no necesariamente tiene que estar el mayor primero, el que le sigue en orden y el que le sigue en orden. Que sea un problema del chico, ¿sí? Cómo ordenarlo si necesita ordenarlo, o cómo ubicarlo, o cómo considerarlos, ¿sí? Acá estamos llegando, el cálculo se presenta en forma horizontal y se pretende que ya comience a ser un cálculo vertical, ¿sí? ¿Cómo puede aparecer el cálculo vertical? Y hay que mostrarlo, ¿sí? A Ale le gusta la posibilidad, siempre dice los chicos del otro salón lo resolvieron de esta manera. Entonces se les muestra, ¿cómo? Los acomodaron así. O lo acomodaron así para resolver. Entonces se les muestra cómo otros chicos resolvieron lo que ellos hasta ahora no habían visto cómo se resolvía, ¿sí? Y si no, es el docente el que lo tiene que proponer, ¿sí? Lo pueden resolver así, como venían resolviendo, pero también existe esta posibilidad de cómo lo resuelven, porque los adultos resuelven de esta manera, y a ellos les encanta, ¿sí? Parecerse a los adultos, ¿sí? No, porque en un principio, ¿verdad? Nosotros esto no lo pusimos, pero en un principio se pretende que las operaciones las realicen en forma horizontal, ¿sí? Por la descomposición aditiva, usando los cálculos mentales que van usando, pero para que suceda esto que dice Graciela, que estamos viendo acá, lo tenemos que proponer, lo tenemos que mostrar, ¿sí? Y fíjense que acá aparecen resultados parciales y van poniendo rayitas. También después eso se tiene que trabajar. Si acá suma 5 más 2 más 5, puede haber hecho 5 más 5, 10 más 2, 12.
el 2 y el 3, el 20 y el 50. 30, los 50 y después los 100. Y suma todo acá y va poniendo resultados parciales y una rayita y una rayita y una rayita porque, bueno, se le fue demostrando así. Bien. Entonces, a tener en cuenta a la hora de presentar cálculos, ¿sí? O compras, ¿sí? No necesariamente dos sumando, que tengan la misma cantidad de cifras, ¿sí? Sí están pensados los números, para volver a leer, sí están pensados los números para que sean cálculos fáciles. Fíjense, 5, 5 y 2 en los unos. Entonces ahí van a usar algo que saben, 5 más 5, 10, más 2, 12. ¿De acuerdo? 20 más 30 es algo que también lo tengo en la memoria. Entonces, eso que está marcado, anotado en la derecha, ¿sí? Eso surge de manera fácil y ahí se puede comprobar lo que ya disponen en la memoria. Si no, ¿qué veríamos? A ver, ¿ustedes qué suponen? ¿Qué veríamos si no tuvieran esos cálculos memorizados? Rayitas, palitos, ¿sí? Si no contaran con esos recursos memorizados, estarían anotando algún otro tipo de representación para encontrar los resultados. Material multibase, Graciela. Si nosotros También. hubiésemos solo basado en el material multibase, estarían acomodando y sumando con el material multibase. Bueno. No estarían apelando a estrategias de cálculo. Paso a la otra, ¿era? Dale. ¿Cómo van anotando los distintos resultados parciales? Perdón, no estoy viendo las diapositivas que están mostrando. ¿Cómo puedo hacer? Porque no... A ver. Disculpen, voy a cerrar el micrófono. Ahí me están aconsejando. Ahí le están diciendo. No sé por qué no podés mirarla. Bueno, fíjense en la primera Cálculo. El primer cálculo que se le presenta, cómo resuelve, ¿sí? En un primer momento pone los resultados parciales uno al lado del otro y después los suma, ¿sí? 3 más 5 más 5, también los números involucrados son números especiales, ¿sí? Para que puedan usar la suma el doble de 5 o la escala de 5 y después sumarle 3 y después 50 más 20, 70. En un primer momento, bueno, pueden aparecer así o como los mostramos antes, los cálculos al ladito, y después dar cuenta de que hace 83. ¿Sí? Eso los padres lo ven y mueren, ¿sí? Pero bueno, ahí está el contrato que tienen que tener los docentes con los padres, ¿sí? De que no invaliden, ¿sí? Lo que ellos están viendo en el cuaderno. Pero bueno, eso hay que charlarlo en la primera reunión, ¿sí? Que tienen con los papás, ¿sí? Contarle que no sean ansiosos, que ahí no dice 7013, sino que está anotado el 70 por un lado y el 13, pero para ellos, como manejan la situación, ellos no ven lo que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos el 7013, y para ellos tienen un control absoluto ahí. El 70 de vino de 50 más 20, y el 13 de vino de 5 más 5 más 3, ¿sí? Fíjense en el de al lado, justamente, miren cómo están, ni siquiera están encolumnados los números. El 15 y el 135 no están como nosotros, o se pretende que estén las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las unidades. Y sin embargo, el chico opera. 5 y 5, 10, 1 y 3, 10 y 30, 40, y después 100. Ahí parece un 180, pero es un cero feo. Y después suma, hace 100 más 40 más 10, 150. ¿Sí? El orden, miren en la otra, tampoco están encolumnados, sin embargo tiene un registro, y acá más aún, ¿sí? Porque ni siquiera tiene los cálculos. A ver, yo no lo estoy viendo, porque estoy en la presentación. ¿Se ve el cálculo del...? Sí, se ve el cálculo, ¿sí? Es 5 más 365 más 12, ¿sí? No usan encolumnar los valores, ¿sí? Pero hacen un cálculo donde van teniendo en cuenta y no anotan resultados parciales. Ya directamente ponen los resultados, un solo resultado para el cálculo, ¿sí? Aquí es un avance, pero eso va a depender, ¿sí?, de la evolución de cada uno. Algunos van a seguir dejando anotado los cálculos parciales y otros van a lograr esto que vemos en el último procedimiento. No sé
no se debe forzar a que todos lo hagan. Cada uno lo va a ir abandonando en la medida de sus posibilidades. ¿Sí? Entonces no podemos pretender en un salón la homogeneidad. ¿Sí? Este chico ya lo logró, bien. Los otros tal vez les lleve más tiempo y algunos tal vez necesiten dejar esos resultados parciales. Bueno, no se los hago sacar. Los chicos cuando ya están dispuestos, maduros para dejarlo, lo dejan solos. ¿Sí? Entonces no tenemos que intervenir ahí. Lo importante es mostrarlo, porque cuando uno hace la puesta en común de cómo resolvieron, o sea, elige del aula las diferentes estrategias de resolución para que se muestren en el pizarrón, para que todos la vean, no es el resultado el que a mí me importa, como a ver, todos llegamos a 382, bueno, está bien, a mí me importa mostrar el cómo llegamos al 382, e incluso hasta tomar errores, por ejemplo, que haya errores muy particulares que hayan después, en vez de sumar, encontramos con un 7013 que quedó ahí y no evolucionó y que sumó al 83, ¿me entienden? O sea, yo creo que es mucho más importante mostrar los procedimientos que los resultados, que corregir por resultados. Y es importante también, por ejemplo, si hubiesen dejado en esta primera que tengo acá, hubiesen dejado el 7013, ahí está la estimación de por medio, que también le permite, y ahí cómo corregimos ese error. Bueno, ¿te parece que 50 más 20 puede ser más grande que 1000 o más grande que 100? ¿Sí? O sea, ese tipo de cuestiones también es importante, si no evoluciona, a sumar. Porque pensemos que estos son procedimientos que vienen de como la descomposición aditiva y el uso de cálculos, o sea, la descomposición aditiva, que es una propiedad del sistema de numeración, y después las propiedades, que vienen de cálculos horizontales, y que nosotros estamos medio forzándolos, mostrándolos, para que vayan a hacer un cálculo vertical. Entonces, puede haber alumnos que todavía se sientan cómodos en la resolución horizontal y algunos que les sea más fácil en la vertical, y procedimientos parciales como este, y estos más evolucionados. ¿Sí? Y por acá les mostramos una resta, para que vean. En este caso es de segundo grado, ¿sí? Pero si le sacáramos el 500 y el 20, funciona para primer grado, ¿sí? La idea es pensar en el contexto del mercado, ¿sí? Tengo 562 pesos y tengo que pagar 28. Entonces, pensando en el procedimiento, tengo 2 pesos y tengo que pagar 8. No me alcanza. Entonces, ¿qué hago? Cuando tenés 2 pesos y tenés que pagar 8, vas a buscar un billete de 10. ¿Sí? Con 10, paga los 8 y ¿qué te devuelven? 2. Más los 2 que tenías son 4 pesos que tenés. ¿Sí? Los 60 te quedaron en 50 porque sacaste un billete de 10. Con 50 pagas 20, quedan 30, el 500 quedó sin ninguna transformación, por lo tanto, después se constituye la suma de los resultados parciales, ¿sí? Para constituir el resultado final. Que en este caso, fíjense, están desordenados porque acá es cálculo mental, 500 más 30 más 4, no empiezan 4 más 30 más 500. ¿Sí? En ese orden empezaron la resta, pero el cálculo interviene una suma, ¿sí? Y acá tenemos suma de nudos, 500 más 30, 530, y después el nudo más el dígito. Así que son todos conocimientos, saberes que tengo que tener disponibles en este momento para que puedan hacer esto. ¿Sí? El dígito menos un nudo, menos un número son uno de los indispensables. Además, también en el orden que lo hagan, también no necesariamente tienen que empezar a restar. Así pueden haber hecho 500, no le tengo que restar nada, ¿sí? Al 60 lo puedo hacer lo descompongo como 50 más 10 y ahí le resto el 8 porque me doy cuenta que no puedo, y después que va a aparecer el 30. O sea, también pueden aparecer este tipo de estrategias. Y lo importante acá es destacar que no hay resta con dificultad si la hacemos de esta forma, porque nosotros siempre vemos que por ahí primero la resta sin dificultad y después pasamos a la resta con dificultad. No existe la resta con dificultad si lo trabajamos de esta forma, ¿no? O no existiría. ¿Sí? Esto parece. Mostrar la última para ver que conviven o tienen que convivir en forma simultánea, en forma paralela, ¿sí? Las resta con, que está, como dijo Ale, no debe existir la dificultad. Yo tengo 96 pesos y tengo que pagar 15.
¿sí? No hay problema, diríamos, como dicen los chicos. Pero cuando tengo 96 y tengo que pagar 47, aparece el problema, ¿sí? O sea, el problema es que le tengo que ir a pedir al otro, ¿sí? Pero bueno, acá no le estamos pidiendo al otro, sino que estamos buscando un billete de 10 para pagar 7. ¿Cuánto te devuelven? 3. Con los 6 que tenía, son los 9. Así lo propiciamos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso cobran relevancia los cálculos que hoy dijimos, el 10 menos el dígito, ¿se acuerdan? Son 10 cálculos, 10 menos 3, 10 menos 2, 10 menos 1, 10 menos 9, 10 cálculos que acá los pongo en juego. Tengo 10 y tengo que pagar 7, me devuelven 3 y no tengo que recurrir a los dedos. Y no hacemos lo que tradicionalmente se hacía, que busco 10, con los 6 son 16. A 16 le saco 7. ¿Cómo hago eso? No me alcanzan los dedos, empiezo a dibujar las rayitas, entonces tengo que contar 16. Contarlos bien, a ver si no me omití ninguno, si no hice alguno de más, ¿sí? Después tachar los 7 y después volver a contar los que me quedaron. O sea, un trabajo, ¿sí? Que no estoy utilizando ningún saber, es simplemente el conteo. Y acá yo puedo poner en evidencia que acá hay saberes, ¿sí? En este caso, sistema de numeración, obvio, lógico, ¿sí? Y esos cálculos del dígito, el 10 menos el dígito, ¿sí? El 10 menos el dígito, fundamental a la hora de la resta. ¿Se entendió cómo lo propiciamos? Tengo 6, tengo que pagar 7. No me alcanza. Busco un billete de 10, que esto, antes de llegar al algoritmo, va a estar hecho con los billetes. ¿Sí? Con los billetes va a estar. Van a poner 9 billetes de 10, 6 monedas de 1 y tienen que pagar 47. Van a sacar los 40, ¿sí? O sea, 4 billetes, pero después tienen 6 monedas y no pueden pagar 7 porque no les alcanza. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Buscar un billete de 10 y con ese billete de 10 pagar los 7. Eso primero se va a trabajar con el recurso. Después se va a constituir en un algoritmo de esta índole. No es que aparece esto primero, ¿sí? Entonces, vamos tranquilos generando el proceso hasta que en un momento, hoy voy a presentar el cálculo horizontal como está escrito arriba y lo vamos a mostrar de esta manera. Pero refleja, este algoritmo, refleja lo que estábamos haciendo con los billetes. ¿Se entiende? Lo importante es que pensemos que con esto los chicos tienen un control sobre los pasos parciales, ¿sí? Si nosotros le damos una receta, una técnica, ¿sí? Si la matemática se presenta como dominar el algoritmo nada más, ¿sí? Y que el docente lo explicó, después tenemos que solo, o la definición que haya explicado el docente, después tenemos que aplicar. En cambio, vamos a lograr conocimientos significativos si el chico puede tener un control de lo que va haciendo y puede darse cuenta de que la cuenta está mal porque no me puede dar eso, no porque el docente me dice que está mal. Incluso ahí, perdón, ahí dentro me metí así, sin levantar la mano. Incluso dentro de esta resta, que como la están propiciando así, va sumando a su vez también el 6 más el 3 que le quedaba, o sea, como que esas moneditas que le habían quedado, las sumó con las otras, con el vuelto que le dan de esos 10, entonces también hay una suma ahí involucrada dentro de la resta. Bien, gracias por tu parte. Por los resultados parciales que va sumando, ¿sí? Lo mismo después cuando pase con la división va a pasar lo mismo, ¿sí? Los resultados parciales estos se tienen que ir sumando porque son los que me va quedando. O sea, mira el algoritmo, si nosotros nos fijamos también en el diseño, el diseño también propone estos algoritmos parciales, no es que nosotros solamente los proponemos, o los especialistas que nosotros estamos mencionando los proponen, sino que es algo que también nuestro diseño curricular, que está muy bien y es muy avanzado, lo propone, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido fructífero, ¿sí? Que hayan recibido aportes, no sé, que les quede alguna idea, preguntas, que sería muy importante que les queden preguntas.